Buenos días para todos. Es siempre una gran alegría poder saludarlos, poder encontrarnos unas veces al año todos juntos, los presbíteros que conforman el presbiterio de la Arquidiócesis de Bogotá y los obispos que estamos a su servicio. Yo quiero empezar hoy dándoles las gracias por su participación numerosa y generosa en la ordenación episcopal de Monseñor Luis Augusto Campos el pasado sábado. Pienso que fue de verdad una gran fiesta arquidiocesana. Todos estábamos profundamente contentos, alegres, agradecidos de que el Señor hubiera elegido a un miembro de nuestro presbiterio para hacerlo pastor de una diócesis, y una diócesis con un recorrido evangelizador tan importante como el de la diócesis de Socorro y San Gil. Gracias, Monseñor Luis Augusto me ha pedido el favor de que también en nombre suyo les agradezca. Y en nombre mío, por supuesto, les agradezco también profundamente su participación. Bien, estamos empezando este año y lo empezamos con una nueva etapa de nuestro plan de evangelización. El primer domingo de Adviento, que fue el 1 de diciembre, empezamos oficialmente esa tercera etapa que hemos llamado el nuevo ritmo. Y por lo tanto, yo quisiera hoy como ambientar un poco lo que significa esa nueva etapa que estamos empezando a recorrer juntos. Esa nueva etapa tiene una especie de lema, de eslogan, podríamos decir así, muy claro. Dice, por la ruta discernida, sigamos caminando unidos para ser sal y luz. ¿Qué significa ese lema que tiene esta etapa de nuestro plan de evangelización? En primer lugar, por la ruta discernida. Pasado mañana, el 13 de febrero, yo cumplo 9 años y medio de haberme posesionado como arzobispo de Bogotá. Y después de mi homilía de posesión, algunos sacerdotes me dijeron, pero usted no nos anunció qué es lo que va a hacer en la diócesis, cuál es su plan de gobierno. Le dije yo, y les respondí siempre a estas preguntas, es que un obispo no llega con un plan de gobierno como si fuera un presidente de la República que llega con su programa, sino que el obispo viene, como yo lo dije en la homilía, sencillamente a ponerse con la iglesia local, a la escucha del Señor, y por lo tanto a discernir en un proceso absolutamente eclesial cuál es la voluntad del Señor acerca de la iglesia. El obispo no llega a imponer sus puntos de vista, sus criterios, sus metodologías. El obispo llega a ponerse al servicio de esa iglesia local, de esa porción de la iglesia universal que el Señor le encomienda. Y eso es lo que yo he tratado de hacer en estos 9 años y medio. Con ustedes y con todo el pueblo de Dios, tratar de discernir la voluntad del Señor. Y ese proceso lo hicimos, a ustedes les consta, lo hicimos de una manera muy cuidadosa, muy cuidadosa. Empezamos asesorándonos de gente experta para poder encontrar las metodologías adecuadas para ese discernimiento. Y lo hicimos poco a poco, lentamente, consultando mucho, discutiendo mucho, porque no se trataba, repito, no se trataba simplemente de imponer la voluntad del obispo, sino de discernir la voluntad del Señor. Yo hubiera podido perfectamente llegar con un programa, es decir, aquí está el plan de pastoral para la Arquidiócesis de Bogotá, esto es lo que vamos a seguir. Pero no tenía sentido, no tenía sentido, porque repito, la iglesia no la maneja el obispo, ni el papa. La iglesia la maneja el Señor. La iglesia es conducida permanentemente por el Señor.
Y por lo tanto, aquellos que hemos sido colocados al frente de la iglesia para tratar de conducir al pueblo, no lo hacen a nombre propio ni por sus propias ideas y caprichos, sino que lo hacemos siempre en sinodalidad. Esa palabra que el Santo Padre Francisco está poniendo cada vez más en el centro de la vida de la iglesia. Un caminar conjunto. Entonces, nosotros fuimos discerniendo esa voluntad del Señor. Y se llegó a plasmar eso en un plan que llamamos de evangelización. No quisimos llamarlo plan de pastoral, porque afortunadamente ya habíamos vivido Aparecida en el año 2007. Y en Aparecida había quedado perfectamente claro, bajo la guía del cardenal Bergoglio, hoy Papa Francisco, que la misión fundamental de la iglesia no es apacentar, sino evangelizar. Nosotros somos pastores del pueblo santo de Dios, indudablemente, pero es para que todo el pueblo santo de Dios salga al mundo a llevar la alegre noticia del Evangelio, a testimoniar la presencia de Cristo resucitado en medio del mundo. Entonces no es un plan de pastoral, no es para quedarnos dentro de la iglesia, no es para quedarnos como dando vueltas con la palabra del Papa, autorreferenciándonos permanentemente, poniéndonos nosotros en el centro, que ese es tal vez el pecado por excelencia que puede cometer la iglesia. El quedarse encerrada dentro de sí misma, el vivir para sí misma, el pensar solamente en sí misma, porque con ese pensamiento autorreferencial vienen todas las desgracias que le pueden suceder a la iglesia. En primer lugar, la desgracia del clericalismo. Ese clericalismo que ha sido la enfermedad endémica de la iglesia, en el sentido de que los pastores, el clero, se ha apoderado de la vida de la iglesia. Yo me acuerdo que en una metodología pastoral que utilicé yo, sobre todo en la diócesis de Cúcuta, se hablaba muy bien de que no era el sacerdote la síntesis de los ministerios, sino el ministerio de la síntesis, precisamente para tratar de golpear el clericalismo. Porque ¿qué fue lo que ha pasado? ¿Qué es lo que ha pasado a lo largo de la historia de la iglesia? Que el clero, obispos y curas, nos hemos ido apoderando de todo lo que compete a la iglesia. Esa famosa distinción entre la iglesia que enseña y la iglesia que aprende, Ecclesia docens, Ecclesia discens, esa famosa distinción que se daba por sentada, era precisamente el origen y la fuente permanente de ese clericalismo en la iglesia, que llevó a abusos de poder en todos los campos, y tal vez el más terrible, el más deletérea, el más angustioso, todos estos abusos sexuales de los cuales la iglesia todavía no logra reponerse. Clericalismo. Por eso, cuando nosotros tratamos de hacer el plan de evangelización, no lo hizo el obispo con algunos sacerdotes, lo hizo el obispo con todo el pueblo de Dios, se consultó a todo el pueblo de Dios. Desafortunadamente, no siempre el pueblo de Dios, precisamente a causa del clericalismo que hemos vivido siempre en la iglesia, está en capacidad de participar de una manera activa, consciente, responsable. Y muchas veces, por lo tanto, la participación de los laicos del pueblo de Dios es sumamente tímida y es sumamente frágil, de tal manera que fácilmente nosotros, imbuidos de clericalismo, los echamos a un lado y seguimos nosotros caminando. Ese plan de evangelización que nosotros estamos viviendo, por lo tanto, no es, repito, no es una simple opinión humana. Yo estoy convencido que allí actuó el Señor, nos guió, nos condujo por medio de su Espíritu, nos dio toda la sabiduría que necesitábamos para que a la luz de la palabra de Dios, a la luz de la palabra de la Iglesia, especialmente de la palabra de la Iglesia latinoamericana en Aparecida y luego en la palabra del Papa Francisco, que desde el 2013 vino a iluminarnos de una manera especial con su magisterio,
especialmente la Evangelii Gaudium, pudiéramos nosotros encontrar esos caminos que fuéramos a seguir todos juntos. Por eso, lo primero que aparece en ese eslogan, en ese lema del plan de evangelización es por la ruta discernida. Hemos hecho un proceso largo de discernimiento y seguimos haciendo ese discernimiento, porque no es algo que se haga una vez por todas, que se plasme en un plan y que se pueda por lo tanto guardar en un cajón. No, es algo que es tarea permanente de la iglesia, discernir permanentemente a la iglesia, porque el Señor guía a su iglesia, conduce a su iglesia de manera siempre sorpresiva. El Papa Francisco lo repite permanentemente: déjense sorprender por Dios, déjense sorprender por el Señor. El Señor actúa, está actuando, Él es el viviente en medio de su iglesia. Y por lo tanto, Él es el que permanentemente está interviniendo a la iglesia para conducirla, para llevarla, para hacer posible que la iglesia cumpla su tarea. Por eso, seguimos caminando por la ruta discernida, pero es una ruta que todos los días tenemos que seguir discerniendo. Todos los días tenemos que seguir aclarando, todos los días tenemos que seguir dejándonos conducir por la fuerza del Espíritu, por medio del cual el Señor conduce a su iglesia. Esto requiere de nosotros, queridos hermanos, una enorme docilidad al Espíritu. Porque uno de los problemas del clericalismo, del cual está imbuida la iglesia, es precisamente pensar que las cosas ya están dichas, ya están fijadas, ya están determinadas, ya están marcadas para siempre. El derecho canónico tiene la desventaja de que crea una mentalidad de pensar que todo ya está suficientemente organizado y suficientemente previsto como para que en la iglesia todo funcione. Repito las palabras de uno de ustedes: la iglesia está blindada. Estamos blindados porque el derecho nos da todos los elementos que tenemos para poder seguir adelante. No. La iglesia está en continuo hacerse. La iglesia es dinámica, la iglesia está en permanente progreso, en permanente cambio. Y es precisamente ese permanente progreso y permanente cambio que nosotros tenemos que discernir, porque es la acción del Señor en medio de su pueblo. Es el Señor el que conduce y el que guía a su pueblo. Entonces tenemos que estar siempre dispuestos a dejarnos guiar, a dejarnos llevar. No poner resistencia. Es que siempre se ha hecho así. Yo me acuerdo de un pueblo de la costa que hicieron casi linchan al cura, porque el cura cambió el recorrido de una procesión en Semana Santa. Pero casi lo linchan a época, que se había atrevido a hacer algo diferente a lo que siempre se ha hecho aquí. Y esto que parece absurdo en un pueblo de la costa, pues es lo que nosotros tenemos metido dentro. Siempre se ha hecho así y siempre seguiré haciendo así. Y hasta que me muera, esto es lo que yo hago y lo que haré. No, por favor, no. El Espíritu no, los que se dejan guiar por el Espíritu son, como lo dice el Evangelio de San Juan, libres como el viento, que no sabe hacia dónde va. Entonces tenemos que tener esa libertad profunda que nos da el Espíritu en nuestro corazón, para que podamos permanentemente discernir esa voluntad del Señor y permanentemente cumplirla en nuestra vida. Leía yo una frase del cardenal Newman, que ustedes saben que ha sido canonizado hace poco. Cardenal Newman fue una persona sumamente importante en la iglesia de finales del siglo XIX y principios del XX, porque un hombre que había sido luterano y anglicano que se convirtió a la iglesia, era un hombre profundamente agudo. ¿Por qué? Porque tenía una enorme capacidad de escucha del Espíritu. El cardenal Newman decía que el santo es el que se ha atrevido a cambiar mucho a lo largo de su vida.
el que se ha atrevido a cambiar mucho a lo largo de su vida. ¿Por qué? Porque ha sido dócil a la acción del Espíritu. Entonces no podemos anquilosarnos, y el plan de pastoral, entonces, el plan de evangelización, no es una cosa rígida que ya está hecha y que así tenemos que caminar. No, es sencillamente una ayuda, un apoyo que se nos da para que nosotros podamos seguir discerniendo permanentemente la acción del Espíritu y podamos, por lo tanto, ser siempre fieles a la acción del Señor. Pero el lema continúa diciendo: sigamos caminando unidos. Miren, ahí hay un problema de clericalismo terrible. Y es que cada uno de nosotros se siente autorizado a escoger su propio camino y a andar su propio camino. Como que se olvida de que estamos como miembros de la iglesia al frente de su pueblo y en medio de su pueblo. Y entonces el cura se absolutiza. Es lo que yo pienso, lo que yo digo, lo que yo ordeno, lo que yo mando, lo que yo. Y a algún obispo le puede pasar exactamente lo mismo. Es típico de cierto tipo de obispo gritar: yo soy el que mando. No, señores, estamos dentro de la iglesia. Y no somos lo que somos, sino porque somos miembros de la iglesia. Y somos parte de la iglesia. Entonces no podemos caminar cada uno por su lado. Tenemos que caminar todos juntos. Y esto exige el don fundamental del Espíritu que se llama docilidad. Eso exige obediencia. Renunciar a mis caprichos, renunciar a mis criterios, renunciar a mi modo de ver las cosas, renunciar a mis gustos para sentir con la iglesia, caminar con la iglesia y por lo tanto ser de verdad la iglesia. La sinodalidad de la que habla el Papa, que verdaderamente lo está logrando poco a poco cambiar la mentalidad al interior de la iglesia. La sinodalidad significa, ustedes saben, la palabra viene de syn y odos, camino conjunto, camino juntos. Sinodal significa que estamos haciendo ese camino juntos. No cada uno hace un camino diferente, sino que todos nos unimos para hacer ese camino juntos. Y caminamos juntos con el pueblo de Dios, no solamente los clérigos. No los clérigos por un lado y el pueblo por el otro, no. Caminamos con el pueblo de Dios. Y por lo tanto tenemos la necesidad de estar permanentemente acompañándonos, ayudándonos, apoyándonos, discerniendo juntos lo que el Señor quiere para nosotros. Si yo he dicho que el plan de evangelización ha sido un proceso de discernimiento, repito, tenemos que seguir permanentemente en ese proceso de discernimiento, pero juntos. Cada uno en el puesto que el Señor le ha asignado, pero no cada uno por su lado, juntos. Sigamos caminando unidos. Es decir, tenemos que tener sentido de iglesia, y esa iglesia se hace concreta, se hace experimentable, vivible, es en la diócesis, en la iglesia particular. Eso es lo que significa en términos particular. Es la iglesia que se concreta en un lugar especial. Es la iglesia que se hace verdaderamente palpable, vivible, comprobable, experimentable en un sitio concreto. Por eso también se dice iglesia local. Y tenemos que, por lo tanto, crecer todos los días en esa espiritualidad de iglesia, en esa espiritualidad de sinodalidad, en sentirnos cada vez más profundamente unidos los unos a los otros, responsables los unos de los otros, que verdaderamente nos sintamos como una verdadera familia, terriblemente, repito el adverbio, terriblemente unidos. Y digo terriblemente porque significa que lo que le pasa a mi hermano me pasa a mí, y el bien de mi hermano es mi propio bien, y el mal de mi hermano es mi propio mal. Y así juntos vamos verdaderamente
¿Para qué? Para ser sal y luz del mundo. Ese es el tercer punto, el tercer aspecto. Porque la iglesia, repito, como lo dije al principio, no vive para sí, no puede ser autorreferencial. La iglesia existe para evangelizar, como lo había dicho Pablo VI, y lo repite hasta el cansancio el Papa Francisco. ¿Y qué significa evangelizar? Aquí sí que tenemos que romper nuestros esquemas. Siempre que nosotros pensamos en evangelizar, pensamos en catequizar. Siempre que nosotros pensamos en evangelizar, pensamos en llevar doctrina. Siempre que nosotros pensamos en evangelizar, pensamos en un cierto sentido en conquistar, en hacer proselitismo. No se trata de eso. El evangelizar es ser testigo del evangelio. Es decir, es salir con la fuerza que se tiene al interior de su corazón, porque se ha encontrado al Señor viviente, resucitado, se ha vivido la fuerza del Espíritu, salir a ayudar a los demás, a acompañar a los demás en el proceso de su encuentro personal con el Señor. Pero evangelizar es sencillamente ser testigo de que nosotros hemos encontrado a Dios, que Dios por medio de su Hijo Jesucristo nos llena totalmente de su amor y de su gracia. Y entonces le proponemos al otro que también Él abra los ojos para descubrir esa presencia salvadora de Dios. Le proponemos al otro que también descubra cómo la vida se puede llenar de luz, de fuerza, de gracia, de alegría, cómo la vida se puede transformar profundamente. No es meterle una ideología, no es meterle el catecismo de la Iglesia Católica, no es catequizarlo y proselitarlo, no. Es sencillamente acompañarlo en su encuentro con el Señor. Y acompañarlo precisamente sin querer metérsele en la vida al otro, con un moralismo desordenado. Inmediatamente pensamos nosotros que eso es llevar una moral, que lo que cuenta es llevar una moral. Que tenemos es que convertir moralmente a las personas, no, acompañarlos en su búsqueda de Dios. Acompañarlos en medio de sus dificultades, de sus problemas, de sus luchas, de sus oscuridades. Acompañarlos para que la persona pueda hacer ese proceso de encuentro personal con el Señor. El único que le puede cambiar la vida, el único que le puede dar verdaderamente todo lo que la persona anhela y por lo tanto puede hacerlo verdaderamente feliz. Por eso, en esta tercera etapa de nuestro plan de evangelización, nosotros estamos subrayando todos los procesos de acompañamiento, lo que llamamos la dimensión social de la evangelización de una manera especial. Porque es ir al pobre, al necesitado, al solo, al afligido, al enfermo, al desgraciado, llamémoslo así. Y todos los seres humanos de alguna manera somos desgraciados. Entonces todos necesitamos de esa luz, de esa gracia, de esa fuerza. ¿Qué es el nuevo ritmo entonces, queridos hermanos? Todo lo que hemos venido haciendo y todo lo que la Iglesia ha hecho a lo largo de los siglos, tenemos que imprimirle esa nueva fuerza, ese nuevo dinamismo, que es el dinamismo del Espíritu, que suscita en nosotros el amor, lo que se llama en teología la caridad pastoral, y que hoy en día deberíamos llamar la caridad evangelizadora. Es decir, como Iglesia arquidiocesana, bajo la guía del obispo y de los presbíteros, que todo el pueblo de Dios empiece verdaderamente a descubrir esa tarea maravillosa que el Señor me ha encomendado, la de ser testigo de su amor y de su misericordia en un mundo como el actual, un mundo lleno de perplejidades, un mundo en búsqueda permanente, porque es un mundo que pierde seguridades cada vez más, y por lo tanto cada vez busca más afanosamente el verdadero sentido de la realidad, el verdadero sentido de las relaciones, el verdadero sentido de las instituciones. Piensen nomás ustedes lo que significa en este momento la crisis de la democracia en el mundo entero. Es un mundo en crisis, y en crisis profunda, porque es un mundo que ya no se contenta con las respuestas prefabricadas que hemos repetido a lo largo de muchos siglos.
Es un mundo que quiere encontrar caminos nuevos. En ese mundo nosotros tenemos que estar con la libertad, con la fuerza del Espíritu acompañándonos. La palabra acompañar es la palabra clave. Nosotros no vamos a llevarles nada fuera de acompañarlos a descubrir ellos la infinita misericordia de Dios manifestada en su Hijo Jesucristo. Ese es nuestro plan de evangelización en la tercera etapa. Ojalá todos lo abracemos con alegría, con entusiasmo, no sintiendo que el plan es un estorbo, que es una carga más que se nos pone sobre los hombros, sino todo lo contrario, pensando que ahí encontramos nosotros luces y criterios y líneas de acción que nos van a facilitar la tarea que el Señor nos ha encomendado.